Bienvenidos a una nueva temporada de Mentalmente Sessions. Soy Julieta Rubio y es para nosotros un placer darle la bienvenida a Patch McCormick, psicoterapeuta y trabajador social clínico, licenciado en UCLA, especialista en terapia integrativa para hombres, parejas, familias y grupos. Déjenme decirles que Patch es uno de los pocos psicoterapeutas bilingües que hablan inglés y español y que da atención a la comunidad de habla hispana radicada aquí en Estados Unidos. Un gran elemento ante un gran desafío para la salud mental en nuestro país y ampliamente recomendado por nosotros en Mentalmente. Patch viene a Mentalmente Sessions para conversar sobre un tema que requiere de nuestro foco de atención, la salud mental en la población masculina. Bienvenido, Patch. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Patch, hablar de salud mental masculina es todo un universo que da para varios estudios y para varios episodios, por los que el día de hoy quisiéramos considerarlo como una misión de introducción y ponerle luz a la salud mental en la población masculina latina en Estados Unidos y algunos contrastes con otras culturas de ser posible. Y como acotación queremos recordarles que en el contexto de la salud mental, la consideración de quién es un hombre se basa en la identidad de género de la persona. De acuerdo al anterior, las guías y la mayoría de los enfoques terapéuticos modernos consideran a un hombre como aquella persona que se identifica como tal, independientemente de su sexo biológico al nacer, por lo que se incluyen hombres cisgénero, hombres transgénero, hombres no binarios o género fluido. En esta emisión nos focalizaremos principalmente en los hombres cisgénero. Y para comenzar, Pache, me gustaría que nos dieras una breve descripción de cada una de ellas para que nuestra comunidad se familiarice con estos términos. Bueno, cisgénero simplemente significa que alguien se identifica con el género que le asignaron en nacer, ¿no? Así es. Y después, transgénero es si un hombre o una persona está asignado otro género como mujer, pero esa persona no se identifica con ese género, pero el otro género. Entonces, binario es una persona que no se identifica con cualquiera, no se identifica con ningún género en la cultura, sino identifica con muchas características de los dos, digamos. Así es. En un mundo ideal, a muchos nos gustaría pensarnos en términos únicamente como personas. Sin Sí. embargo, al momento esto no es posible porque justo a lo largo de la historia, muchas de estas poblaciones han enfrentado diversos desafíos en términos de disfobia de género, rechazo social y familiar y discriminación, que han impactado su salud mental y que por eso es importante tener conciencia de ello y comentarlo constantemente. Ok, Patch, ¿cómo observa la salud mental de la población masculina latina en Estados Unidos? Bueno, pues no sé los números, pero puedo hablar sobre la población masculina en general y específicamente sobre mi experiencia trabajando con latinos, ¿no? Así es. Ok, entonces lo que yo veo es un reflejo de lo que está pasando en la población masculino en general, dentro de la comunidad latino, ¿no? Lo que veo es muy altos números de suicidio, ¿no? Identificación con, digamos, rasgos machistas, ¿no? Ujú. Eso está presente, ¿no? No por todos, pero sí tiene un impacto, ¿no? Y tiene un impacto en sus números de amigos también y también en, digamos, la frecuencia de usar sustancias, también tratamiento de mujeres, ¿no? Entonces, espero que estoy claro que estoy hablando sobre impactos sobre la salud mental en general y también lo que veo dentro de la comunidad latina. No digo que es específicamente la comunidad latina. Así es, se permea bastante, ¿no? Como una especie de espejo con algunos rasgos y algunas diferencias. Patrick, ¿por Ya. qué crees que muchos hombres se resisten a hablar sobre su salud mental? Bueno, más que nada es, en mi experiencia, es estigma. Se ve como débil. Digamos, valores que patriarchy, si vamos a hablar, vamos a usar una
palabra académica, ¿no? Hay valores que promete este sistema. Y uno de esos valores es: no eres un hombre si tienes que pedir ayuda. No eres poderoso si tienes que pedir ayuda. Eso significa que eres débil, y también diría que es algo que dentro de esa cultura se dice eso es una cosa femenina. Y es, la verdad, es una vergüenza, porque en mi opinión es una de las cosas más poderosas que puedes hacer, pedir ayuda. Además, es interesante, ¿no? Si realmente hablamos de esto, es un miedo que está, digamos, conduciendo eso, de no pedir ayuda. Es un miedo de ser débil. Entonces, requiere coraje y poder pedir ayuda. Tienes que enfrentar ese miedo. Entonces, para mí es una cosa muy poderosa. Es verdad que la presión social y cultural Ajá. afecta y sigue afectando lamentablemente mucho a esta población y literalmente, a contrario de lo que pudieran decir que buscar ayuda es un signo de debilidad, es todo lo contrario, es un signo de suprema valentía, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otros mitos sobre la salud mental masculina tú podrías desmentir? Bueno, hay un mito de, por ejemplo, ir solo a través de la vida es, digamos, un signo que eres valiente, y eso nos vemos en videos, en películas, en libros, digamos, James Bond o cualquier libro de Hemingway. Y la verdad es que si vas solo, siempre. Eso crea un sentimiento de, digamos, loneliness. Y lo que sabemos sobre loneliness dentro del mundo de psicología y biología es que crea un montón de amenaza en el cuerpo. Porque en la historia, digamos, el principio de humanos, crecimos en tribus para protegernos. Si estábamos solos, animales nos comieran, ¿no? Entonces es como una cosa automática. Si estamos solos, estamos teniendo miedo de morir. Entonces eso empieza a comer al cuerpo. Entonces eso es un mito, que vas a sentir más valiente, más poderoso si vas solo, porque realmente vas a sentir muy débil, vas a sentir mucho miedo. Entonces es mucho mejor para el cuerpo, para la salud, para la felicidad y al final para el sentimiento de poder, ir con gente, tener un tribu, tener relaciones buenas. Eso es un gran mito. Otro mito es que si sientes tus emociones o hablas de emociones, o admites que tienes emociones, eso es una cosa débil y te vas a deshacer y ponerse como un marshmallow. No sé, porque bueno, hay estudios que han hecho en UCLA y muchas universidades, que simplemente nombrar tus emociones, identificar y nombrar, puede reducir tu nivel de ansiedad por 50%. Y bueno, eso es solo el principio, ¿no? Porque si hablamos de conexión con otras personas, la habilidad de identificar emociones sí reduce tu ansiedad, pero también te conecta a otras personas. Entonces resuelve dos problemas a la vez. Y otra cosa es que es enfrentar un miedo. Si tienes un miedo que si divulgo mis emociones voy a sentir débil, estás enfrentando miedos. Patrick, estás comentándonos una información súper valiosa. Me Ya. gustaría dividir en dos partes tus observaciones. Por una parte, en el primer comentario de observo como una especie de síndrome de superhéroe, ¿no? Sí, Al mantenerse solos, poderosos, supuestamente, entre comillas, ¿no? Con este claro. síndrome de superhéroe en donde siempre la logra, siempre sale adelante, pero aparte se mantiene solos, ¿no? Y recordemos cómo también en este sentido es importante que nos vayamos educando, que no es lo mismo la soledad elegida que la soledad impuesta, ¿no? Hoy Por por hoy supuesto, sí. se está observando, incluso hay estudios muy fuertes en Europa que nos están demostrando cómo la soledad impuesta, no elegida, está causando graves problemas de salud mental en poblaciones, sobre todo, por ejemplo, en este momento las poblaciones de edad adulta y adulta mayor. Y para esto se están implementando nuevos proyectos y nuevos programas para que, por ejemplo, en supermercados, los mismos cajeros le dediquen tiempo a conversar a las pláticas a estas personas adultas
terapeutas para disminuir un poco el impacto de soledad impuesta que están Claro. teniendo, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no es así en todos los países y sí es importante que subrayemos esta gran diferencia de esta soledad impuesta y que no termina siendo la elegida, ¿no? Y también subrayar la importancia de lo que es hacer comunidad, ¿no? Por eso propiamente en este podcast hablamos mucho del poder de nuestra comunidad que nos retroalimenta, nos fortalece, nos enriquece muchísimo. Y hoy por hoy incluso hay estudios y documentales como las zonas azules que nos ejemplifican cómo poblaciones de estrechamente en comunidad son más longevas, ¿no? Y cómo fortalece mucho la salud integral en general. Por otra parte, estabas hablando acerca de las emociones y hoy por Ah, hoy es más que evidente, ¿no? Que en área de salud mental constantemente en época actual se está hablando de la importancia de conocer, expresar y gestionar nuestras emociones, ya. pero en poblaciones en generales, hasta para la población femenina, está costando un poco de trabajo. ¿Cómo las exploro? ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo las puedo manifestar? En la población masculina está Ya. siendo cada día más complejo y yo vislumbro, Patrick, no sé tú qué piensas, que esto se tratará de un proceso todavía más largo. Ya. Bueno, sí, es un proceso enorme, ¿no? Hablamos de miles de años de historia y la verdad es que estamos viendo unos cambios al nivel sistémico de un workforce, ¿no? O un tipo de trabajo. De industrial a, digamos, knowledge work o white collar, right? Y en el mundo industrial, cuando, digamos, estos rasgos de músculos y ser fuerte y ser duro, realmente sí te permitían no solo sobrevivir, pero dominar. ¿No? En el trabajo, y eso fue todo el valor de, digamos, un hombre, proveer y proteger. Digamos, eso es masculinidad tradicional. Pues en este nuevo mundo donde todos trabajamos, bueno, no todos, porque la verdad es que mucha gente todavía trabaja con sus manos, ¿no? Sin embargo, mucha gente, ¿no? Trabajan en trabajos que requieren más habilidades sociales. Y eso está cambiando la cultura. Otra cosa que está cambiando la cultura y, digamos, los requisitos para lo que es ser hombre o ser hombre, digamos, competitivo, es que avances en feminismo y mujeres en el trabajo y derechos para mujeres, ¿no? Lo cual obviamente es una cosa muy buena. Sin embargo, está cambiando, digamos, lo que requerimos de hombres, porque ahora muchas mujeres están trabajando en los mismos trabajos de hombres y vienen ya con, digamos, aprendizaje y cultura que valoraba emociones y habilidades emocionales. Y también han, digamos, aprendido o, sí, aprendido habilidades, digamos, masculinos para integrar en el mundo de negocio, digamos. Y yo diría que esos son los mismos rasgos que hablamos sobre patriarchy, ¿no? Ser dominante, ¿no? Ser hipercompetitivo, ser, digamos, andar con menos emoción. Esas cosas te ayudan a trabajar en negocio sin mucho attachment. No, no sé cómo decirlo, pero son las mismas cosas que o entrenábamos a hombres para ir a la guerra. El negocio a veces requiere lo mismo y estamos viendo que, bueno, ahora gente femenina puede hacer los dos, ¿no? Es tener las emociones, estar en casa, pero también trabajar. Entonces, es como que es un cambio que estamos viendo que gente masculina no tiene opción, pero avanzar en el mundo emocional, porque si no, van a caer atrás y todos vamos a sufrir. No es solo una cosa de masculina, femenina, porque la verdad es que son, digamos, energías. Podemos hablar sobre energías que puede presentar en cualquier
forma biológica, ¿no? Reconocer todos estos siglos, todo este background, ¿no? Que diríamos de ancestral, diría yo, de castración, ¿no? Que la Ajá, masculinidad viene teniendo, evidentemente requiere toda esta transformación de un proceso que va a ser lento, pero que afortunadamente se está dando poco a poco. Estamos viendo que hay luz en este camino, en las áreas de trabajo e incluso en las áreas familiar, ¿no? Los roles están cambiando. Por ejemplo, es ya muy frecuente ver claro, a los hombres, ¿no? Participando en tareas domésticas, antes tradicionalmente consideradas únicamente para las mujeres. ya, Creo que hay mucha ganancia en donde los propios hombres tienen mayor interactividad con sus hijos ya, desde que están por nacer y ya cuando nacen y tal. Ahí, como dices tú, al final ganamos todos porque todos somos uno, ¿no? Y vamos viendo exactamente. poco a poco que cada día más hay estos avances, esta maravillosa interactividad, ¿no? Pero también fíjate que me gustaría comentar, porque hablabas acerca también del feminismo y de estas áreas que se van ganando por parte de los avances de las mujeres, ¿no? Claro, sí, Hablar sobre educación emocional, que es tan necesario para todos, pero sí, particularmente para los hombres, ¿no? Me remite mucho a hablar brevemente sobre un tema que también requiere todo un podcast, que es la violencia de género, ¿no? Que es una claro. problemática a nivel mundial y que requiere nuestra total atención para el bienestar social, sin importar tu género, sin importar tu edad, sin importar tu origen étnico, etcétera, ¿no? Esto nos afecta a todos, a todas, a todes. Y como Sí, diría Lucas Malaisi, no existen soluciones mágicas para evitar la violencia de género. ya, Necesitamos educación emocional. Y sería maravilloso que esta educación emocional empezara desde que nacemos, ¿no? por supuesto. Sí, obviamente eso es un gran problema y trabajaba mucho con eso cuando trabajaba para la ciudad de Los Ángeles, especialmente dentro del mundo latino. Y no digo que hay más niveles de violencia doméstica en la cultura latina. Yo diría que más que nada, y lo que aprendí, es que los niveles de violencia doméstica siguen niveles de pobreza. Entonces, si hay estrés financiera o con dinero, niveles de violencia doméstica crecen muchísimo. Obviamente, si hay una historia de violencia doméstica dentro de la familia, digamos, si hay trauma, si han visto a sus padres tener una relación con violencia, son muchísimo más, digamos, es muchísimo más probable que lo repitan. Y claro, eso es una parte, ¿no? Entonces, bueno, hay varias partes. Hay el parte sistémico de pobreza. Hay parte de, digamos, familiar de trauma. Si lo han visto, son mucho más probables repetirlo. Y hay una tercera cosa, y eso es si hay una cultura dentro de la casa de que es muy machista. Si en esa casa se ve a mujeres como menores, ¿no? Como no personas iguales, crea un sistema en que el poder debe estar enforzado sí o sí. Y eso es un problema, porque si cuando se combinan esas tres cosas, tienes un cóctel muy peligroso. Y no para, ¿no? Es como un snowball a través de las generaciones. Repite y repite y repite. Y es muy difícil parar si no hay educación emocional, pero también yo diría educación al nivel sistémico. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil cometer actos de violencia sexuales, físicos, cualquiera, si estás prestando mucha atención a tus emociones, porque actos de violencia no solo hacen daño a esa persona, pero también hace daño a la persona que comete esos actos y vive dentro del cuerpo de la víctima y el perpetrator, ¿no? Claro. Y eso es, como decías antes, somos un whole, ¿no? Y si yo hago daño, también hago daño a mí mismo. Y es como, es un proceso integral. Si me sano a mí, puedo sanar a los de mi familia, a mis hijos, a mi pareja. Bueno, creo que he dicho demasiado, pero
No, esto es bellísimo porque, ¿sabes qué? Nos da mucha esperanza. Sabemos que lamentablemente, incluso no nada más en el mundo latino, ¿no? A nivel mundial todavía vemos estas relaciones violentas y que se normalizan. En medios de comunicación aún así se siguen viendo elementos de violencia que parecían inverosímiles en esta época, pero ocurre en ciertas poblaciones. Claro, Pero bueno, poco a poco, como bien dices, va viendo lucecillas, ¿no? ya, Y mira, anteriormente mencionabas acerca de este camino que las mujeres estamos ganando en el ámbito profesional sí, cada vez más, ¿no? Sin embargo, fíjate que sigo observando que hay una importante presión cultural en los hombres de ser los proveedores principales de la familia. sí, Ahí es donde viene también mucha, no nada más estrés, viene también mucha culpa, viene mucha depresión, ¿no? ya, Cuando el hombre no puede ser el proveedor del hogar, sí. viene un rollo de autoestima muy, muy fuerte que muchas veces, como tú dices, repercute a sí mismo y repercute e impacta a la familia misma, empezando por la pareja y luego por los hijos, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Porque otra vez estamos hablando de cultura y como tenemos siglos de cultura que dice que esto es el rol de un hombre y si no llegas a cumplir con este rol, no eres hombre. Eso crea vergüenza, ¿no? Y para enfrentar a la vergüenza, los hombres más a menudo que nada responden con enojo o responden con numbing, digamos, con sustancias o simplemente con shutdown, ¿no? Con no hacer nada. Y obviamente esas tres formas de cope no funcionan muy bien. En las familias en que he visto donde esto no juega tan grande como el rol central, la mujer puede ser la proveedora y el hombre puede ser como la que cuida la casa más, o los dos trabajan, pero uno gana más y para contribuir de manera igual, la persona masculina hace más trabajo en la casa. Donde lo que he visto eso funcionar bien, hay cultura diferente en la casa. Digamos, tienen definiciones diferentes sobre lo que es ser masculino y femenino. Tienen una vista, un entendimiento más integral y no es tan rígido. Pero eso, yo diría que eso no es el caso más común. Diría eso es más excepción que la regla, porque requiere, más que nada, yo diría que requiere privilegio. Es un privilegio crear cultura dentro de la casa que va en contra de las cosas populares. Y no, no digo privilegio solo de dinero, pero es privilegio de poder ser distinto del grupo popular, ¿no? Eso es muy difícil, porque si eres diferente, perjudicas a ti mismo ser rechazado por tu comunidad. Y eso es una cosa de vivir o morir, si lo hablamos de manera básica. Y muchas veces, por ejemplo, si hablamos de personas con menos recursos, lo que está frente en mente es sobrevivir. Eso es la cosa más importante, sobrevivir. No tienen tiempo de pensar en, digamos, rechazar a todas las cosas que la cultura dice y gastar mucha energía en terapia y en escuela diferente para mis niños y en tiempo para estar con amigos y hablar de cosas, digamos, revolucionarios sobre las emociones. Eso es un privilegio que muchos no tienen. Así es. Sí, se requiere de varios elementos para crear tus propios patrones de conducta, ¿no? Y Ya, ir contracorriente no siempre es tan sencillo y sobre todo, bien lo mencionas tú, cuando hablamos de poblaciones que se encuentran en condiciones de sobrevivencia, que incluso trabajan jornadas exorbitantes, que lo que pueden consumir al momento no es una gran cátedra informativa sobre nada, sino lo único que quieren es distraerse, ¿no? Y no cuestionar nada y no darse esas pausas para estarse permitiendo siquiera cuestionar sus propias emociones, sus propios sentimientos, ¿no? claro, Y sobre todo tú, Patrick, porque también eres especialista en pareja. Yo creo sí, que también tú lo puedes ver, pero hoy por hoy yo podría decir que no nada más involucra en un extracto social propio
económico, sino no distingue. También hay grandes jugadores, grandes personas que tienen, que gozan de poder adquisitivo y que de todos modos vemos estos índices de violencia grave. Yo Ya, vislumbro que hay avances, pero todavía hay mucho todavía que hacer y nos involucra también mucho a nosotras las mujeres, ya, porque al final, hoy por hoy, las que educamos a los hijos somos nosotras, ¿no? ya, Entonces, mucho de la formación o de repetir estos patrones de conducta empieza o no en nosotras. Puede haber un cambio desde nosotras, ¿no? En donde podamos disminuir el machismo, podamos tratar de integrarnos más como integrantes de una familia o de una comunidad sin tener que posicionarnos en condiciones de roles de género, ya. etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos educar a los niños y a los adolescentes para que se sientan más cómodos hablando de sus emociones, Patrick? Bueno, mi respuesta más simple es empezar contigo mismo. Hay mucha preocupación sobre qué voy a enseñar a mi niño, ¿no? Con libros y la escuela y todas esas cosas. No sé si conoces Gabor Mate, pero él siempre dice, la cosa más importante que puedes hacer es empezar contigo mismo, porque los niños aprenden a través de mirarnos. Tú haces algo, el niño va a repetirlo. Copiamos. Humanos aprenden a través de copiar. Entonces, si hay violencia doméstica en casa, el niño va a aprender que eso sí es como resolvamos problemas. Un padre, si es madre o padre, y dijiste algo muy importante sobre el hecho de que las madres más que nada están enseñando a los niños cómo manejar sus emociones. Sí, eso es, yo estoy de acuerdo que eso es lo más normal, aunque está cambiando. Las madres todavía pueden ser agentes del patriarchy y eso es una pena, pero es la verdad. Y no es culpa suya, pero si una madre se crecía en una casa con mucho machismo, ella también se puede haber internalizado todo eso y aprendido que mostrar emociones débil, que hay que ser dominante, que hay que ser como agresivo. Entonces, eso es también importante destacar. Y hay un libro muy bueno de Bell Hooks, que es una feminista radical muy famosa. Se llama The Will to Change, ese libro. Es buenísimo. Entonces, como esta lucha contra, digamos, machismo o patriarchy, como quieras hablarlo, es una lucha que tenemos que hacer juntos. Gente masculina, gente femenina, porque está dañando a todos y la verdad es que la solución es más, vamos a crear una solución más creativa, más efectiva juntos que solos. Pero ya tienen programas en escuelas que están trabajando con emociones. Hay un hombre que se llama Branch Speaks en Instagram y él estaba presente en el documental que se llama The Mask We Live In y hace men's groups para adolescentes empezando en como primaria. Pero yo avanzaría que necesitamos clases de regulación de emociones en primaria. Necesitamos, digamos, enseñanza sobre, no sé cómo se llama en español, consentimiento, consent, ¿no? Ujú. Dentro de nuestras clases de educación sexual. Si cambiamos la cultura dentro de la familia, entonces eso es lo que hablaba antes sobre empezar contigo mismo. Si cambiamos la cultura dentro de escuelas, si cambiamos la cultura dentro de películas y libros, y si cambiamos la cultura dentro de política también, lo cual hemos visto que mucho está cambiando, especialmente con Gen Z, pero con todo ese cambio viene una respuesta por figuras como Trump. Y esa respuesta es una respuesta de, yo diría, amenaza. ¿No? O miedo, porque hay mucha gente que tiene miedo que van a perder su rol enteramente. Si pensamos en el miedo más grande, es como mujeres van a mandar el mundo y van a poner los hombres como esclavos, ¿no? No sé si eso es el miedo,
pero es posible, ¿no? Y la verdad es que no he hablado sobre esto nada todavía, pero más que trabajo con hombres, más entiendo que necesitamos compasión por lo que están viviendo, porque la mayoría están trabajando o viviendo de un lugar de mucho daño, trauma. Y no podemos sanar trauma o daño con críticas, con demonization. Y es una cosa muy, muy difícil enfrentar, porque tenemos un problema obvio que tenemos que cambiar, pero no se puede cambiar a una persona si le ves como un problema. Sabemos eso en teoría, pero en práctica es mucho más difícil, especialmente si esas personas nos han hecho daño, pero lo vemos en el sistema de cárceles, ¿no? Restorative justice, justicia restaurativa, ¿no? Creo que eso es un frame que tenemos que usar cuando hablamos de hombres que están sufriendo, ¿no? Que yo creo que eso es la manera más efectiva. Definitivamente. Me gustaría subrayar esto que comentas de que el mejor cambio empieza con ser ejemplo. Gabo Sí, Mate lo dijo en su libro de el trauma, que es bastante bueno y que está súper recomendado no nada más para hombres, sino para todos, porque nos vendría bien claro, una exploración por ahí, pero también gracias por estas recomendaciones que nos estás dando a nivel del documental y también a nivel de este libro de esta feminista, que me gustaría que si al final nos pasas la información por escrito para compartirla con nuestra comunidad. Fíjate claro, que comentas esta necesidad de relacionarnos más desde un espacio de la compasión y ya, hay una población que requiere mucho, mucho de nuestra compasión, que es estos grupos con problemas de adicción, ¿no? ya, En el área de la salud mental actualmente ya se está agudizando este entendimiento de que los problemas de adicción no solamente son una enfermedad, sino son una vía en que las personas buscan una solución en torno a una problemática personal, principalmente la emocional o la mental, ¿no? ya. Por supuesto, estoy excluyendo el problema gravísimo que estamos viviendo en la suministración de fármacos recetados indiscriminadamente, ¿no? Sí, Hablo sí, del sí. otro tipo de las condiciones de adicciones. Y este bálsamo que muchos hombres buscan y encuentran para evadir justo el sentir. Es como una especie de analgésico, algún tipo de adicción, empezando desde un cigarro, ¿no? Cómo manejo el estrés en lugar de entrarle como esta educación de los ejercicios de respiración, pues es Ya. más fácil un cigarro, ¿no? O el constante consumo del alcohol o pues algunas drogas. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, padre? Es difícil, ¿no? Porque obviamente esto no es solo un problema de hombres, pero sí tiene que ver con masculinidad, ¿no? Porque si la cultura dice corta tus opciones, ¿no? Para enfrentar a tus emociones, tienes menos opciones. Uno de esas opciones que sí está aceptado por la masculinidad, puedes manejar tu estrés con alcohol o drogas, porque si eso es masculino. Si tienes problemas, pues bebes, ¿no? Y también hay competiciones entre ese mundo. Yo puedo beber más que tú, yo puedo hacer más, yo puedo aguantar más. Dentro de ese ámbito tienes un cóctel muy peligroso otra vez, ¿no? Entonces, si estamos luchando contra, bueno, muchas industrias y cultura que vendían, ¿no? Esa idea y esa medicina, digamos, es difícil ofrecer otra cosa y tener expectativas que la gente de repente lo van a adoptar. La gente van a continuar usando drogas o alcohol hasta que tienen herramienta mejor, que funciona primero, pero también que es aceptado socialmente, que les hace sentir y ver, ¿no? O ser visto como cool. Ahora mismo es cool, bueno, menos cool fumar un cigarrillo, ¿no? Ahora ya es menos cool, pero todavía es cool beber. Esas cosas están cambiando un poco a poco en lugares, digamos, yo diría privilegiados. California es menos cool fumar, menos cool beber. Eso es toda una cultura.
sí va cambiando, pero tiene que primero funcionar y tiene que ser cool. Patrick, anteriormente hablabas acerca de lo delicado que está siendo la tasa de suicidio en la población masculina. Es Ujú. sabido, ¿no?, que la tasa de suicidio ha aumentado a partir del coronavirus en todas las Sí, poblaciones, pero en los hombres la tasa de suicidio sí es totalmente mayor al de las mujeres. sí. Y hoy más que nunca, la situación invita mucho a la prevención, ¿no? Al cuidado urgente. La última vez que vi en los Estados Unidos, los hombres compartían el 80% de suicidios completados, o 4 veces más likely, ¿no? Más probable que van a suicidarse que las mujeres. Obviamente el suicidio tiene que ver con depresión y algo de eso es químico, pero también mucho de eso es del ambiente, ¿no? En que la gente está. Y en mi opinión, según lo que sé de mi experiencia clínica y también estudios, tiene que ver con conexión a otra gente, la calidad de tus relaciones. Y la verdad es que dentro de la cultura masculina, a través de la historia, tu valor no medían según la calidad de tus relaciones, sino tu éxito dentro del mundo profesional, según todo lo que hablamos antes. Entonces, es una cosa cultural que tiene que cambiar desde un enfoque en performance hacia un enfoque en conexión. Pero sí, 1 en 5 hombres dicen que no tienen ni un amigo cercano. Entonces, si estás tan aislado, como decíamos antes, sientes tanto soledad que, como destacaste, no es elegido para ellos. Bueno, es elegido por una parte porque están siguiendo la cultura. Tú puedes no seguir a la cultura. Es difícil, pero lo puedes hacer. Y además, yo diría que otra cosa que decimos es que mucha de la cultura odia a hombres ahora y dice que son responsables para cada problema en el mundo. Entonces, si piensas que el mundo te odia o mujeres te odian o cualquier cosa, y el mundo masculino te va a ver como débil si pides ayuda, pues estás atrapado. Y eso es muy triste. Si hablamos de la depresión, hay 3 como pilares de felicidad o que enfocamos en el tratamiento de depresión. Y yo creo que tiene mucho que ver con suicidio. Y eso es socialización, tener propósito en la vida y jugar o diversión. El disfrute. El disfruto. Y si la cultura masculina te dice que tienes que andar solo si quieres ser hombre de verdad, pues socialización es difícil. Si realmente tu rol dentro de la sociedad está menos claro y hay menos oportunidades para hombres, están fracasando en cada nivel de la escuela, del mundo de trabajo. Si ves los números están, pero muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, faltas propósito. ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi rol? No sé. Y tercer, también la cultura masculina te dice que la alegría y diversión o el disfruto es gay, es llamado como eso es una cosa femenina o usan palabras homofóbicas, ¿no? Entonces se corta todas tus opciones para tener felicidad en tu vida. Entonces es muy complicado y también es muy simple. No sé si me explico claro. Sí, totalmente. Observo también que hay, con esta clase de elementos que mencionas, Patrick, observo que hay otra gran protagonista que es la desesperanza. Ajá, sí, por Retomando, supuesto. retomando un poquito la mirada, ¿no? A esta comunidad latina inmigrante. Ser un inmigrante tiene muchos beneficios, pero también tiene grandes desafíos, ¿no? Hay un Claro. rollo de discriminación, la separación de familias, hay traumas en tanto a espacio terrenal y espacio climático. De pronto encontramos personas que son de Centroamérica y de pronto llegan a radicar a Nueva York en tiempo de invierno y hay una serie de desajustes. Hay mucha, aunque se pretende y se camina rumbo a una
esperanza, de pronto se encuentran muchos con desesperanza, con esta soledad inevitable que tú mencionas y que es tan grave cuando no es elegida, y vienen altas a grandes jornadas de trabajo en donde el disfrute es el mínimo que existe, y si existe, va a ser el supuestamente bien visto, el del macho, ¿no? De entrarle a tomar, a distraerse de esa manera y relajarse sin buscar otra clase de vías. ¿Tú qué has podido observar en esta comunidad de inmigrantes, Patrick? Bueno, hablas de muchas, muchas, muchas barreras, ¿no? Simplemente es como cada cosa que mencionaste, hay muchos más retos, muchísimos más. Y básicamente es como hablábamos antes, mucho sobre sobrevivencia. Y sobrevivencia dentro de una cultura en donde, bueno, si hablamos de los Estados Unidos, hay bastante nacionalismo ahora y hay candidatos para la presidencia que quieren echar a todos los inmigrantes. Los llaman animales y bueno, eso crea también digamos, una vergüenza. Es como racismo. A veces lo que he visto dentro de unos clientes míos es un racismo internalizado en donde, bueno, racismo y clasismo, digamos, en donde, bueno, sus padres llegaron y ellos criaron aquí y rechazaron la mayoría de su cultura. Digamos, decidieron no voy a aprender español y no me identifico como mexicano, salvadoreño o cualquier cosa. Y eso fue para sobrevivir y ser aceptado dentro de esta cultura. Pero lo que crea es, no soy de aquí ni soy de allá. Y eso crea mucho conflicto dentro de la casa y mucho conflicto de identidad y más aislamiento, porque nadie me acepta. ¿Quién soy? No hay esperanza para mí. No tengo gente. Hice un proyecto en mi maestría que eso estaba pasando muchísimo con niñas latinas y aumentaba el nivel de suicidio muchísimo entre esa población porque rechazaban su madre, toda esa cultura y bueno, estaban muy aisladas, pero fue una cosa de aculturación. Entonces es como empeorar problemas que destacamos antes. Y además pones cosas como todo el proceso de obtener papeles, de no poder conducir, de trabajar sin papeles. Y eso crea aún otro problema que vi cuando trabajaba con mujeres que estaban en relaciones de violencia doméstica. Es que fue imposible para ellas tener independencia de su pareja que les estaba abusando porque no tenían papeles, no sabían conducir, no sabían leer, ¿no? En inglés. Entonces sus opciones fueron bueno, no tenían opciones. Entonces fue muy difícil decirles, pues hay que irse de ahí. No, no puedo ir. Bueno, hablo de un par de cosas, pero... Claro, como bien mencionas, es todo un universo también para otro podcast, porque para los que se escuchan y que no lo sepan, y digo, muchas cosas están cambiando, pero hoy por hoy hablar de la culturización latina es inmensa. Estamos hablando de no es lo mismo la primera generación que la segunda generación, que la tercera generación. Claro, Y no es lo mismo el momento histórico que estamos viviendo los latinos hoy, en donde somos bienvenidos muchos de nosotros y ya, apoyados, aplaudidos, pero hay generaciones que nos anteceden que no lo fueron así. O no, sea, de reconocer que dolorosamente hay generaciones en donde, como mencionas, no apropiaron su propio idioma, fue porque los golpeaban incluso en la misma escuela, ¿no? O sea, claro, claro, las comunidades de otras generaciones me comentan, yo nunca aprendí español y me da mucha vergüenza porque es parte de mi cultura, pero no lo prohibían, no nace en mi ya, casa. O ya, sea, mis ya, ya, papás decían, ya, mejor no aprenda, sino en la escuela misma, ¿no? Entonces, claro, son claro, grietas que mantienen, pues, que se mantienen en las generaciones y que mantienen a la población bastante fragmentada emocionalmente, ¿no? Entonces, sí, hay tópicos muy fuertes. Hay, por una parte, de pronto, un romanticismo por la cultura y de pronto también hay un rechazo. Y ahí sí,
se ejemplifica perfectamente esto que mencionas de que no soy de aquí ni de allá. Ya, Y hoy por hoy, muchos de los que nos dedicamos a estos estudios podemos ver una gran bendición. Uno no pierde, uno gana. O sea, traes una cultura y entonces no se trata de perder tu propia cultura, se trata de ganar la otra también y crear una nueva cultura. O sea, es un mix, ¿no? Que al fin claro. los que gozamos del multiculturalismo nos damos cuenta que la diversidad aporta en lugar de disminuirte, ¿no? Pero es muy fácil decirlo en teoría y es complejo cuando estamos hablando de escenarios que de pronto son poco favorables, ¿no? Claro. Entonces, retomo algo súper importante y que nos conlleva al inicio de tu presentación, Patrick. Mira, pese a que los latinos representan una porción significativa de la población en Estados Unidos, solo una pequeña fracción de los proveedores de salud mental son bilingües o biculturales. Esto Sí, limita el acceso a servicios culturalmente competentes, lo cual es crucial para una atención efectiva. Tú ya. lo has vivido en el centro de tu ejercicio profesional. ¿Qué nos puedes decir? Porque todavía sigue siendo uno de los grandes desafíos para la atención de la salud mental en este país. Bueno, es súper lamentable y todavía me sorprende, porque por ejemplo yo trabajaba en Los Ángeles. Sí, la cantidad de proveedores que hablaban español, incluso en mi agencia, fueron muy pocos, ¿no? Y eso no fue por falta de demanda, para nada. Pero la verdad, para mí, si yo lo analizo desde mi perspectiva, según todo lo que he estudiado y he vivido en otras culturas, es una cosa americana. Y es que sí, digamos que valoramos todas las culturas, ¿no? De que somos una nación de inmigrantes, pero ¿por qué no valoramos todas las idiomas igual? ¿O por qué no ponemos más, digamos, énfasis en aprender español en los Estados Unidos? Si en una ciudad como Los Ángeles, como casi la mitad son hispanohablantes, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con nuestros valores y con clasismo. Si vas a Europa, obviamente cada país hay muchos países en muy poca geografía, pero hablan cuatro idiomas. La mayoría de la gente habla cuatro idiomas fácilmente. Y eso es porque está valorado. Lo enseñan en la escuela y es como, y no digo que no hay nacionalismo en Europa, obviamente hay en cada país del mundo. Pero para mí, si yo veo una solución, es cultural. Y yo creo que eso, no sé, podríamos como crear task forces que intentan resolver el mismo problema que hablamos antes, que aprender español para ambos estadounidenses nativos, que gente que son biculturales, es una cosa, digamos, útil, pero también cool. ¿No? Cool. En mi opinión, eso resolvería mucho. Campaña. No, en serio, Sí, en sí, serio. necesitamos promover mucho más, se requiere mucha divulgación y sobre todo para poder integrarnos y entendernos mucho más. Por eso es que es tan valioso contar con tu presencia aquí. Me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene miedo o vergüenza de buscar ayuda en términos de salud mental? Yo también. Yo tenía miedo, todavía tengo miedo. Eso es realmente el miedo significa que hay oro en el otro lado, porque realmente todo lo que quieres está en el otro lado de tu miedo. Y ahí es que hay miedo a empezar un negocio, hay miedo a entrar a competencia física. En deporte. Hay miedo por todos lados. Este miedo es simplemente diferente. No sé, la pregunta es, ¿quieres liderar o quieres seguir? Y eso es obviamente más confronting, pero a veces para gente masculina eso es el idioma, enfrentar. Claro, fíjate que Ana Ibáñez, una neurocientífica, menciona muy bien esta parte que es tan importante reconocer que el miedo no se confronta, no se vence, se traspasa, ¿no? Ya, Y bien dices tú, puede ser esta balsa que nos lleve a otro lado en una condición mucho mejor. Y lo que podemos también reconocer es que esta población masculina, como todos, no nada más los hombres, mujeres,
todos, todas, todos, todos, Ya. vivimos constantemente con nuestros propios miedos y también hay mucho dolor, ¿no? Hay mucho Sí, dolor. un Pero montón. mencionabas algo maravilloso, que así como hay dolor, también se están generando nuevos espacios de empatía, nuevos espacios de comprensión. Y Ajá. creo que si queremos dar más luz a este camino, es hablar de lo que sí se puede hacer, de lo que sí hay, ¿no? ¿Qué iniciativas y propuestas podrían contribuir para mejorar la salud mental masculina, Patrick? Creo que he mencionado bastantes, pero los voy a intentar como resumir y destacar, ¿no? Al nivel sistémico, necesitamos media, anuncios, publicidad, películas, libros que pintan otra imagen sobre la masculinidad, lo que valora emociones y valora un hombre más completo, más poderoso, yo diría. Y después al nivel meso, en las escuelas podríamos tener espacios como men's groups, que son solo para varones o gente masculina, para hablar sobre su experiencia y su aislamiento. Y, digamos, tener un espacio seguro para explorar todo eso, porque la verdad es que no hay muchos espacios así. O si hay muchas barreras, ¿no? Y después, en el ámbito micro, necesitamos más líderes de casa, lo que sea, si son mujeres, hombres, masculinos, femeninos, que entienden esto y saben que es una cosa muy importante para el bienestar del mundo, invertir tiempo y dinero en aprender estas cosas y enseñar estas cosas. Y necesitamos más, yo diría, terapeutas, coaches que realmente entienden el problema en que enfrenten los hombres y tienen compasión para la situación, realmente la paciencia para trabajar en ella, porque requiere paciencia, es difícil. No sé si eso si respondía a tu pregunta bien. Bastante bien, bastante bien. Ok, Hay mucho que hacer, hay cosas que se están haciendo, pero creo que hoy por hoy hay de macro a micro y todos dentro de nuestra propia burbuja, desde nuestro propio escenario, podemos crear algún tipo de cambio, ¿no? ya, Como lo mencionaba al todos inicio, tenemos poder, sí. todos, Ya, y creo que nuevamente, como lo mencioné al inicio de esta emisión, es un tema que se presta para muchos episodios, de muchas exploraciones. Me gustaría en un futuro que pudiéramos contar con algún invitado y que nos diera su sentir, su participación, desde su escenario. Fue muy bonito y es muy bonito, Patrick, que nos comentes de primera persona, ¿no? También tu ya, sentir, ¿no? De tus miedos, de por qué escoger un objeto de estudio como este, ¿no? Dedicarte a una especialización de la atención masculina. Por supuesto que hay un foco de interés ahí también por explorar, es hermoso, ¿no? ya. Y proteger y fortalecer la salud y el buen desarrollo emocional de los hombres es fundamental por diferentes razones. Impacta tanto a nivel individual, impacta a nivel social, propicia la armonía o podría propiciarla, ¿no? Incluso la armonía familiar, la armonía de un entorno, fomentar espacios de respeto y de mayor equidad, diría yo, ¿no? Ujú. Podríamos tener personas más equilibradas y más funcionales. Y creo que juntos podríamos contribuir un poquito a tener una convivencia mucho más armónica y mejor. ¿Te gustaría agregar algo más? Bueno, una cosa que quería agregar fue, lo siento por mi español, si, si dije algo que se ofende, fue por falta de palabras. O bueno, espero que sí. Pero más que nada, gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias a todos mis clientes y gente que me permite hacer este trabajo. La verdad es que yo también tenía mis propios problemas de salud mental y he vivido en cuerpo masculino y he sentido todas esas cosas, la vergüenza, el miedo, la tristeza y es muchísimo. Y tengo mucho respeto para todas las emociones que vienen con enfrentar esto, de ser humano masculino. Es mucho y es un privilegio. Y es una gran misión, Patch, porque la
verdad es de que hace un momento lo mencionabas y se trata de, no nada de una paciencia, se trata de una importante y una maravillosa misión, ¿no? Sí, 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 también. Quisiera Claro. preguntarte que para los que deseen comunicarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mejor que nada sería Instagram. Sí, en Instagram pongo videos y posts, hablo sobre parejas y también salud mental de hombres. Y eso es donde más que nada estoy. Creo que a través de ahí puedes ver mi sitio de mi website y creo que mi email está ahí también. ¿Cuál es tu dirección de Instagram? Talk to Patch. Entonces, hablar con Patch. Ok, lo vamos a poner en la descripción de este podcast. Y bueno, queremos invitar a la comunidad, como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hacer comunidad con nosotros. Y si tienen dudas, comentarios, inquietudes, compártanla. Será padrísimo poder leerlos y contestarles, ¿no? Y nuevamente, Pach, de veras está tu participación muy en el corazón de nosotros. Ojalá y que no sea la última, ¿no? Ojalá y que podamos encontrar nuevos temas para explorar y compartir pues con la comunidad que tanto lo necesita. Y para nuestra comunidad, gracias otra vez por estar aquí. Recordemos que juntos podemos hacer de la salud mental una Yeah. prioridad y una realidad. Hasta pronto.